Hermanos, es un gusto poder saludarles en este momento y también es para mí un gusto poder compartir la palabra de Dios en este pasaje de la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 3 al versículo 8. Dice de la siguiente manera: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vamos a ver aquí tres cosas. La primera habla de nuestra condición pasada. ¿En qué consiste? Aquí el apóstol está diciendo a Tito que enseñe, confirme a los hermanos la palabra del Señor, porque es importante. Entonces el apóstol se refiere a la gracia de Dios, a la bendición de Dios, que debemos estar muy firmes, pero con base al cambio que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, versículo 3 habla de nuestra condición pasada. ¿Cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, en deleites, en diversas cosas, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, diciendo que nuestra vida moral y espiritual era un caos y que el hombre religioso, por mucho que se esmeraba, no podía lograr un cambio en su vida. Y entonces la segunda parte habla acerca de la bondad de Dios, que consiste en su gracia, en su amor, en su misericordia, viendo nuestra condición de condenación, de pecadores. Y entonces el apóstol enfatiza la gracia de Dios. Y dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, la bondad de Dios consiste en esto. Y esta es la segunda parte. Que Dios nos salvó no por nuestras obras, aunque sean buenas, obras buenas nuestras, que nosotros hubiéramos hecho. Dios no obró en eso, sino Dios obró en su misericordia. Y dice aquí, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, obrando el Padre, obrando Jesucristo, obrando el Espíritu Santo para la redención, para la regeneración, una vida transformada en la vida del hombre. Esto sucedió, dice en el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Dice, para que justificados por la gracia de Jesucristo, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre o donde está el Padre o en el lugar del Padre para estar con el Padre. Ninguna persona, aunque haga obras buenas, no es posible sino solamente a través de su fe en Jesucristo. Porque Dios derrama su amor abundantemente con el propósito de transformar, de regenerar la vida del hombre. Y entonces, con base a esta obra, el apóstol
dice la tercera cosa que yo les mencioné, y consiste en esto. Palabra fiel es esta, el versículo 8, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, aquí está la recomendación de insistir con firmeza que todos los hombres necesitan recibir a Jesucristo. Y cuando ya lo han hecho, entonces ahora vivir esa vida que Dios ha dado a la persona. E insistir para que la persona crezca con base al entendimiento de su palabra, crezca en entendimiento, crezca en madurez, dé frutos, de modo que el testimonio de su vida sea reflejado en los frutos de esa vida transformada. Entre la vida anterior y la vida presente, y dando testimonio a toda la gente en el tiempo futuro. Y finalmente dice aquí, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bueno, muchas gracias, es un gusto poder saludarles, que Dios les bendiga, que Dios edifique la vida de ustedes por medio de su palabra. Dios les bendiga, hasta luego.